¿Qué tal amigos, hermanos y todos aquellos que están viendo este video? Quisiera compartir este pequeño mensaje en el fondo debido a un estudio que en algún momento yo pude realizar de manera personal. De todas maneras, antes de comenzar quisiera destacar algunas cositas. Bueno, la Biblia está llena de símbolos que nosotros vemos a través de muchas figuras. Ahora sí, ya, sin ir más lejos, el mismo Señor Jesús tiene varios símbolos, como el Cordero, por ejemplo, que es el más conocido, pero encontramos otros, como la luz de vida, en fin, y podemos ver muchos como el pan, el camino, pero también encontramos dentro de la Biblia numerosos otras cosas, objetos, que también tienen símbolo y tienen una explicación. ¿Ya? Esa explicación a la que yo quiero llegar en algunos comentarios, o sea, para nosotros que somos estudiosos de la escritura, quiero llegar a algunos símbolos, o sea, algunos objetos que tienen sus símbolos. Por ejemplo, el santuario que había en su momento tiene sus símbolos. El arca del pacto, el candelero, y así todo tiene un símbolo que va hacia algo que en el fondo Dios usa mucho esta simbología para enseñarnos algunas cosas. Por eso, uno de los símbolos que nosotros vamos a encontrar, em, eh, que en el fondo traigo, es acerca de las trompetas y la Biblia. Lo vemos las trompetas en muchos pasajes, en muchos lugares, que en el fondo yo quisiera tocar porque también tiene un trasfondo profético. Y en estos tiempos del fin, para nuestra iglesia, yo quisiera después dedicarme un poco de minutos para eso. Y vamos a entrar y abrir harto la Biblia. Bueno, en todo caso está el video, van a ver los pasajes que me refiero. Y vamos a llegar al origen de las trompetas. Bueno, las trompetas eran conocidas en los tiempos bíblicos por muchas naciones y principalmente el pueblo de Israel. Y vemos uno que tenía el nombre de Sofar, que generalmente era hecho de un cuerno de un animal, de un antílope, pero también fueron fabricadas de bronce y también de plata. ¿Ya? En este caso nos vamos a referir principalmente a aquellas que se confeccionaron al pueblo de Israel, que tenía cierto trasfondo, digamos, religioso, ¿ya? Y eh, dicen, bueno, algunas características físicas, de 60 centímetros de largo y, bueno, tenía un sonido bastante característico, ¿ya? Y, y lo podemos ver aquí nuevamente. Y lo que vemos en la Biblia, que en número 10 Dios da una orden al pueblo de Israel a través de Moisés de confeccionar dos trompetas de plata. ¿Se fijan? Forjada a martillo lo harás. Ya, así que si podemos ver también hay de otro objeto. En este caso vamos a hablar de dos trompetas de plata que se usaban para reunir a la congregación y mover los campamentos. Recordemos que en este tiempo Israel estaba vagando por un desierto y se le dio esta instrucción. ¿Ya? Como vemos, la primera función de la trompeta era mover o movilizar al pueblo de Israel de un lugar de descanso y producir una marcha hacia la Canaán prometida. Y eso lo quiero que ustedes lo guarden. De un lugar de descanso hacia la Canaán. Ese era el principal objetivo. Entonces tocaban la trompeta, el pueblo se levantaba, armaba sus carpas y salía en marcha. También tenemos otras razones que también fueron ocupadas en el mismo capítulo de Números. No solamente era para convocar al pueblo de Israel, sino para convocarlo en el templo. O sea, ellos usaban el santuario, ya en ese minuto, en una carpa que era especial para la adoración de Dios. Entonces se congregaban alrededor de ella. Eh, Dice, cuando toques, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de la reunión.
¿ya? Entonces en este tabernáculo toda la congregación se iban a reunir ahí, cuando se tocaban estas trompetas, ¿ya? Y no solamente era para reunir a la congregación de Israel, también era para convocar a los líderes, ¿ya? También dice en el versículo 4, dice cuando que en el fondo para los príncipes o los jefes de millares, millares por mil, habían jefes por millares, por centenas y por otros, pero los que eran jefes de 1000 personas, ellos tenían que congregarse y los príncipes, que en el fondo eran los jefes de familia, ¿ya? También tenían que congregarse. Entonces no podía faltar nadie, ¿ya? Sobre todo los que eran líderes o tenían algún cargo, ¿ya? Otras razones que también se usaban en el versículo 5 era para alertar al pueblo de Dios por alguna situación, ¿ya? Y principalmente para salir a la guerra. A veces ocurría que venían a atacarlo y todo eso, y entonces en estos lugares sabemos la historia que fueron objeto de alguna batalla. Para ir a la guerra, para defenderse, tenían que tocar estas trompetas para este tipo de alarma, ¿ya? Entonces, cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma, fíjense, con los trompetas, y así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestro enemigo. O sea, el Señor más encima le daba una promesa que si tocaban las trompetas y se congregaban, ya iban a ser salvos de los enemigos. Así que tenía una misión bastante importante. Y fíjense que también tenía un carácter santo, religioso, ¿ya? Eran usados, según el versículo 10 de Número, como también para los días de alegría, de júbilo, ¿ya? En su fiesta solemne se tocarán estas trompetas, ya para ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrenda a Dios, sacrificio de paz, ¿ya? Em, como un memorial en el fondo cuando nos acordemos de Dios. A veces tenía esto, pero lo importante es que era para situaciones especiales de júbilo y religiosas también eran convocadas. ¿Ya? Así que las trompetas que muchas veces se usaban como alarma también eran para caso de guerra, también era para caso de convocar a Israel a ceremonias especiales y también eran ocupadas para otros fines. ¿Ya? Y aquí menciono algunos textos, no los vamos a leer, que como Moisés y Gedeón usaron estas trompetas en caso de guerra. En fiestas cuando trasladaba David el arca, ya, y lo llevaba a Jerusalén, también estaban con trompetas tocando aquí, era una festividad, se decía que David estaba bailando incluso, danzaba ante Dios, ya, en celebraciones especiales, que lo vamos a ver con más detalle. También en el templo o en el tabernáculo, se usó para la adoración, como aparece en 2 Crónica 5:12, y decían que los levitas, cantores, los hijos de Asaf y los otros hijos de Amón, dice Jedutún, perdón, junto con sus hijos o hermanos, totalizaban 120 personas que cantaban con trompetas, salterio y arpas delante del altar las canciones a Dios. Entonces vemos que también fueron usadas para adoración como instrumento las trompetas, ¿ya? Hacían pues sonar las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Jehová. Segunda Crónicas 5:13. Así que aquí vemos también que hay un caso de que las trompetas era para adorar o alabar a Dios. Otro caso fue para anunciar un nuevo rey, ¿ya? También se tocó la trompeta cuando se usaba para anunciar un rey, y aquí aparecen dos textos, pero quiero señalar que aquí era Salomón, y en el versículo, en 1 Reyes 1:39 nos dice que tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón
y tocaron trompeta. Y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! ¿Ya? Entonces encontramos nuevamente aquí que para anunciar a un rey nuevo entrante como un júbilo, tocaban también trompeta. ¿Ya? Y esto fue en la ascensión del rey Salomón y también en otros reyes, cuando venía un rey nuevo y tomaba el trono, se anunciaba con trompetas. Resumiendo, sí, las trompetas alertaban al pueblo, preparaban para un evento y también lo preparaban para un evento importante, ¿ya? Que necesitaba congregarse o convocar al pueblo, y no solamente al pueblo, en especial atención a los príncipes o a los líderes de ellos. Así que cuando había júbilo, cuando había guerra, en fin, cuando habían días de reflexión, hacer anuncio y esas cosas, encontramos que convocaban al pueblo de Dios o al pueblo de Israel para convocar, ¿ya? Repasando 2 Crónicas 5, bueno, en algunas fiestas solemnes también los levitas, los cantores, habían con ellos 120, o sea, 120 personas que tocaban trompeta, imagínense, ¿ya? Así que no era una cosa tan así casual, ¿ya? Habían trompetistas. Y en el Salmo 81.3 dice: tocar trompeta en luna nueva en el día señalado. La luna nueva era una festividad religiosa de Israel importante que anunciaba un nuevo mes, como con júbilo, y para anunciar en el fondo con un buen augurio que se iniciaba una nueva etapa, ¿ya? Entonces anunciaba un nuevo periodo que con la idea, como nosotros celebramos el año nuevo con buenas intenciones, ellos lo hacían en la luna nueva con trompeta, ¿ya? Y eso era una fiesta solemne, ¿ya? Bueno, había una festividad sí que era la más importante de todas, que se conoce como la fiesta de la trompeta o Yom Teruah. Ahí aparece que... Y esa festividad era previa al día de la expiación, ¿ya? Y era un periodo reflexivo de convocación. 10 días dedicaban, según número 29, 10 días dedicaban para estar tocando en cada día esta trompeta. Cuando comenzaba la luna nueva del séptimo mes, ¿ya? O el primer día del séptimo mes, empezaba este periodo hasta llegar al día décimo, ¿ya? Entonces había esta festividad en el mes séptimo del primer mes. Tendréis santa convocación nuevamente. Ninguna obra haréis en esos días, decía, y os será día de tocar trompetas. Esta fiesta predecía el día de la expiación, que empezaba el día décimo del mes, y esto aparece en Levítico 23-27, ¿ya? Entonces tenemos esta fiesta previa al día de la expiación, que era el día más sagrado de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese día recordemos que Israel iba a ser perdonado de sus pecados, gracias a la intervención del sumo sacerdote. Bueno, aquí hay una aplicación profética y aquí empezamos a ver algunas cosas. Ya para nosotros los adventistas creemos que el juicio de Dios comenzó en el año 1844 y que viene siendo el día de la expiación del pueblo de Dios, que está profetizado en Daniel 8, 13 y 14, lo conocen muy bien, dice hasta 2300 tardes y mañanas, ¿ya? Y también quiero señalar otro texto que es 1 Pedro 4, 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces nosotros sabemos que este día de la expiación iba a comenzar. Hay una profecía de los 2300 tardes y mañanas que yo remito a que ustedes la investiguen, si no me van a comunicar. Aquí tengo un WhatsAppito para mayor información, debe aparecer aquí abajo. Así que ahí está el número.
y le puedo explicar un poco más de ese tema. Y estos 2300 tardes y mañanas, en nuestras creencias sabemos que pasa por todo el periodo de Jesús, está ratificado por el cumplimiento de la profecía del periodo de Jesús, su muerte, su anunciación, su bautismo, y termina en el año 1844. Y ese tiempo empieza el juicio, empieza por la casa de Dios. Es un día antecedido por 10 años por una poderosa predicación de Guillermo Miller, que fueron 10 años que se pregonó la venida digamos, de Cristo. Lo conocemos como el fuerte pregón de Joel 2:1. ¿Ya? Como decía, este fuerte pregón duró 10 años, desde 1834 hasta el 1844, y es un periodo que ya fue cumplido. Sabemos que 10 días corresponden, según Números 14:34, a un año por cada día te lo he dado, dice el Señor. Números 14:34 dice eso. En las profecías de los 2300 tarde y mañana, como las 70 semanas, se explica muy bien eso y lo vamos a ver en otra ocasión. Pero quiero volver al tema de las trompetas, ahora en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos nosotros. Dice Joel 2:1: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová y este día está cercano. ¿Ya? Antes de la venida de Dios viene una alarma, ¿ya? Y eso es para el día de Jehová. Y ese día va a ser cuando Cristo venga. Nosotros lo sabemos muy bien. Por lo tanto, es un periodo profético que nosotros estamos antes de que Cristo venga. Se repite en Joel 2:15: tocad trompeta en Sión, o sea, en el pueblo de Dios, y proclamad ayuno y convocad la asamblea, una santa reunión, porque tiene que haber ayuno, tiene que haber digamos, cesar toda obra que sea no religiosa y dedicarse al ayuno, a la consagración y convocar al pueblo en una gran asamblea. Para eso es lo que nosotros conocemos el fuerte pregón, porque hay una alarma que ha de venir y vemos aquí los ángeles tocando, porque estamos a las puertas del rey que viene. ¿Ya? En Apocalipsis vemos que estas tienen un trasfondo mucho mayor. ¿Ya? Las 7 trompetas del Apocalipsis muestran la desintegración de los poderes que se rebelaron contra la iglesia de Dios, en especial las primeras 6. La última trompeta, nosotros tenemos que hay señales en los cielos, como el oscurecimiento del sol, la luna vuelta en sangre. Por lo tanto, las primeras 6 se cumplieron, ¿ya? Y eso lo podemos ver en un estudio de Apocalipsis de las trompetas, que es otro estudio más que también lo invito a usted a investigar. Lo importante es que Dios así utilizó para castigar dicho poder que opresor a Dios, opresor al pueblo de Dios, y usó tribus bárbaras como musulmanes, y que lucharon contra el poder romano, y estas profecías ya están cumplidas. Como le dije yo, en las últimas trompetas se habla de estas señales en los cielos, y con eso nosotros damos cuenta que las primeras 6 ya fueron cumplidas. ¿Cuál falta de completar? La 7ª trompeta del Apocalipsis. Y esa trompeta la vamos a analizar ahora. ¿Ya? La última trompeta que ha de cumplirse relata lo siguiente y está en Apocalipsis 11 del 15 al 19 y lo vamos a leer. ¿Ya? Dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo, ¿qué dice? Grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La 7ª trompeta, al igual que en Israel, se está anunciando un nuevo rey, y en este caso
ese nuevo rey es Jesús, que viene a reinar para siempre, por los siglos de los siglos, que es el último rey que va a reemplazar a todos los reyes del mundo que han habido en la tierra. Entonces nuestro hogar, la séptima trompeta es la asunción del reinado del Señor cuando Él vuelva de nuevo. Al sonar esta trompeta vamos a encontrar algunas cosas muy especiales. Dice: los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir, porque ha tomado tu gran poder y has reinado. Y ahí vemos los ángeles, los 24 ancianos, arrodillándose ante el Señor al sonido de la trompeta. O sea, es algo muy, muy solemne. También vemos lo siguiente, y el mismo Apocalipsis lo relata: las naciones se iraron, tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos. Miren, a los muertos, tanto buenos como malos, ha venido el tiempo de juicio, de juzgar. Dice: de dar galardón a los siervos, los profetas, o sea, y los santos, a los que temen tu nombre, o sea, va a darle el premio a los santos de Dios, a los hijos de Dios. Todavía eso no se ha cumplido, pero en la séptima trompeta va a ocurrir que los hijos de Dios, los siervos de Jesús, van a tener su premio. Los que temen su nombre, los sean grandes, pequeños, y también a destruir, dice, los que destruyen la tierra. Miren qué importante. Entonces, una trompeta que va a dar, por un lado, galardón a los hijos de Dios y destrucción a los que se airaron contra el Señor o se rebelaron. ¿Ya? Inclusive, es tan magnífico esta séptima trompeta que dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. O sea, la gente pudo ver al templo o al trono de Dios en los cielos, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Y ¿qué es lo que va a ocurrir en esta séptima trompeta? Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un granizo grande. O sea, es un anuncio, pero realmente impactante para todos los ojos de las personas. Y aquí vemos cómo el arca del pacto se ve en los cielos, los 24 ancianos adorando, y vemos aquí también algunos otros símbolos del trono de Dios. Nosotros sabemos que cuando se hizo el tabernáculo, fue imagen de lo que se vio en el cielo. Era una copia, el tabernáculo o el templo de Jerusalén era una copia de lo que se veía en el cielo. ¿Ya? Una imagen. Eso está en Hebreos 8. Y en este caso, el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Por qué el arca? Porque el arca, en el fondo, recordemos que tenía la ley de Dios, digamos, en tablas de piedra, que era su pacto, ya con el pueblo de Dios. Si la gente cumplía estos 10 mandamientos, iban a tener, digamos, la bendición de Dios. Porque los hijos de Dios van a ser juzgados, van a tener un galardón, pero se van a basar en los mandamientos que el Señor nos ha dado. Si nosotros seguimos, esta trompeta al sonar es maravillosa. ¿Por qué? Porque no solo va a anunciar la llegada de nuestro Rey Jesús, como lo decía Apocalipsis, sino será una fiesta también de júbilo para todos los cristianos. Anunciará el comienzo del reinado y siempre eterno por los siglos de Jesús. ¿Ya? Resucitará a los muertos en Cristo para reunirse con Él, gran ejército de salvos en los cielos y junto a los ángeles. ¿Ya? La transformación también de lo justo va a ser en ese momento, y este cuerpo incorruptible, o sea, corruptible, se va a transformar de incorrupción, este cuerpo que es mortal, a inmortalidad, y lo relata Corintios 15, 1 Corintios 15. ¿Ya? Por lo tanto, todos los hijos de Dios, ahora sus cuerpos se vuelven incorruptibles,
y sin pecado. Y todos nos vamos a reunir una vez hecho este grupo para ir ante Jesús y vivir con Él por siempre. Entonces aquí vemos los ángeles tocando las trompetas y la gente resucitando para juntarse con el Señor en los cielos. Miren lo que dice Mateo, que en el fondo son palabras de Jesús. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya desde todos los lugares el Señor va a buscar a sus escogidos, ya a los cuatro vientos, a los cuatro ángulos de la tierra, ya, y van a resucitar y se van a reunir con el Señor. Cuando el Rey llegue, ¿qué va a ocurrir? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final de Dios, ya, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren qué maravillosa la trompeta. Nos está anunciando muertos resucitados, cuerpos cambiados, seremos transformados. Nosotros que hemos peleado tanto con nuestro carácter, con cosas, y podemos decir en algún minuto, oye Señor, ¿por qué esta lucha? Como que tengo esta espina clavada todavía, este aguijón en la carne, como decía Pablo, todavía tengo este problema. Finalmente van a ser derrotados al sonido de esta trompeta. Mire, en Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos que han muerto en Jesús resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. A la voz del Dios con mando y con trompeta de Dios, a su orden, se va a escuchar la trompeta, se va a escuchar la orden de Dios y los muertos van a resucitar. Y eso, imagínense lo maravilloso, cómo va a tener. Claro, dice en otra parte en Apocalipsis va a haber un terremoto, se van a romper sepulcros y en esos sepulcros van a salir la gente nuevamente viva, resucitada. Ya es increíble, va a ser tan impactante que es un día no solo solemne, sino también de mucho júbilo. Ahora, hay una pregunta. ¿Tenemos nuestra trompeta guardada? ¿Por qué digo esto? Ahora, si tenemos una trompeta tan maravillosa, ¿qué pasa con la nuestra? ¿Está guardada? Nuestra iglesia tiene una gran misión, ¿ya? Debemos alertar al mundo, por un lado, congregarnos para la guerra y la batalla final, además de predicar al Rey que viene y viene vencedor. Nosotros también somos sus atalayas aquí en la tierra que dan la voz de alarma al mundo. No era solamente congregar al pueblo de Dios, sino que al mundo entero darle una voz de alarma. Recuerden lo que decía el primer ángel, ya adorar a Dios, al creador de los cielos y la tierra. Nosotros estamos haciendo ese pregón, estamos haciendo el pregón de decirle a la gente, ha caído Babilonia y salir de ella, pueblo mío, que son los otros dos mensajes. ¿Ah? Tenemos el mensaje para el tiempo final, el tercer ángel profético. ¿Ya? No, lo estamos guardando esta trompeta, estamos nosotros en algún minuto callando estas grandes verdades. El que cumple la misión será recompensado y el que no lo haga será condenado. ¿Por qué digo esto? Debemos despertar del descanso y movernos. Mira lo que dice Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, ya, por un lado, es hora porque ahora está más cercana nuestra salvación desde cuando nosotros creímos.
Romanos 13:11 nos da esa advertencia, que debemos despertarnos, estamos como en un sueño aletargado, pero la venida de Cristo está más cerca cada vez más. Las trompetas deben ser tocadas para el Rey que viene. Junto al mensaje del tercer ángel, esta trompeta debe haber una gran aclamación para reunir al pueblo de Dios para anunciar la venida de Cristo. ¿Ya? Debemos ser capaces de abrir la Biblia y explicar a las personas que hay un Rey que viene. Debe el pueblo prepararse también para la batalla final. El pueblo de Dios debe consagrarse en un día solemne con ayuno y oración. Además, anunciar que es un día de júbilo final. También para celebrar las bodas del Cordero que se avecinan, como dice Apocalipsis, para congregarnos con Cristo para siempre. Hermanos, el profeta Ezequiel habla de un sonido incierto, bueno, también Corintios, hay varios pasajes, se me está escapando. Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿qué pasaría? ¿Ya? ¿Quién se prepararía para la batalla final? Agrego yo. El mensaje final hacia el mundo debe ser tocado. Es el fuerte pregón de Joel 2:1, ¿ah? Que anunciar trompeta en Sion. Pero aquí era lo que le mencionaba, en Ezequiel 33 del 1 al 9, voy a resumir algunas cosas. Dice que si no se da la voz del arma como corresponde, Dios demandará la sangre de esas personas sobre nosotros. Imagínense. Isaías 18:3. Vosotros, los moradores del mundo, los habitantes de la tierra, cuando se levante la bandera en los montes, mirad, cuando se toque la trompeta, escuchad. Aquí hay una voz de alarma para el pueblo de Dios. Tenemos que ser capaces de dar un sonido claro, no incierto, un sonido claro que Cristo viene y alarmar al mundo, alarmar al pueblo de Dios a esta batalla que se avecina. Veamos lo que dice Ezequiel 33, que lo había mencionado, pero si el centinela ve que ha de venir la espada y no toca la trompeta, el pueblo no se preocupa, viniendo la espada hiere a alguno de ellos, y éste fuere tomado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. O sea, cuidado, si el centinela, nosotros, que conocemos en el tiempo que estamos, no damos la voz del arma, el Señor puede demandar la sangre de esta persona que murió sobre nosotros. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel, y tú irás la palabra de mi boca, y lo amonestaréis de mi parte. Mire, cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Ya? Pero si tú le avisas al impío de su camino, que se aparte de él, y él no se aparta, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Qué importante esto que tengo que decir. El Señor a nosotros nos ha puesto como centinela, dice el versículo 7. A ti te he puesto, hijo de hombre, para ser centinela. Si nosotros no alarmamos, cuidado, tenemos una misión sobre nuestros hombros, sobre las personas que conocemos y no conocen de Dios. Este es un mensaje para el pueblo de Dios. Anunciar al Rey que viene, que es nuestro Jesús. ¿Ya? Tenemos esta misión como pueblo, y esto es lo que quizás de todo lo que he hablado me gustaría que se quedaran con estas láminas. ¿Ya? Debemos dar una alarma final al mundo. Debemos prepararnos para la batalla final de los tiempos. Debemos anunciar la venida del Rey Jesús. ¿Ya? Y seguramente si cumplimos esto, le recibiremos en el cielo cuando Él venga.
Hermanos, es una promesa, no es una advertencia. Si nosotros cumplimos, el Señor será justo para los que le hicimos, fuimos fieles a sus mandamientos, de recibirnos en gloria allá en los cielos. No me imagino, o sea, me imagino la escena, pero no sé cómo explicarla. Va a ser tan maravilloso, va a ser una trompeta de tanto júbilo, tan maravillosa. Vamos a ser transformados, vamos a ver gente resucitar, vamos a ver al Rey de Gloria que tanto esperamos, los vamos a ver finalmente, vamos a conocerle cara a cara, vamos a ser transformados para poder conocerle cara a cara. Y eso es una gran noticia. El rey llegó para reinar, el rey tiene una cena preparada para nosotros, tiene una recompensa para los justos. Quedemos con esta misión ahora. Hagamos esta misión ahora para poder recibirlo al Señor en los cielos. Y aquí tenemos la trompeta, se me había escapado una lámina. El mensaje final está en nuestras manos, cumplamos con esa misión. ¿Ya? Y aquí tenemos al ángel tocando la trompeta, pero ya sabemos que ese ángel también simboliza al fuerte pregón de nuestra iglesia adventista con todas sus luces, y a ti como a mí, hermano, para no quedarnos dormidos en este tiempo y dar un sonido cierto. Así que un abrazo, y esa es mi meditación para todos los que están escuchando aquí. Ya les reitero, si tienen alguna duda, porque hay cosas que me salté de explicar, está ahí el número mío si me quieren llamar por WhatsApp, o bien también tengo un email, documentos.dgg@gmail.com. Así que hermanos, un abrazo, un beso, una bendición, y espero que esta meditación les sirva para guardarlo en sus casas, y si quieren también lo puedan compartir. Un gran abrazo nuevamente, lo estaremos viendo en otro video.